a todos y agradecerles su presencia en este segundo aniversario de la apertura del Museo Plomis. Ya parece mentira, pero de ese 24 de septiembre, Rafa, del 2021, pues abrimos las puertas por primera vez y desde entonces, pues por aquí han pasado más de 7.000 visitantes, llevamos más de 200 visitas guiadas y bueno, pues trabajando con la ilusión y con las ganas del primer día, que sea por mucho tiempo. Antes de presentaros a nuestros compañeros del grupo de representación histórica de Úbeda, que nos van a hablar sobre el tema que este año traemos, que son las guerras anglo-zulúes. Quería daros las gracias no solo a todos los que habéis venido en plan particular, sino que tenemos aquí a Prado y a Jesús, que son nuestro apoyo, son nuestra vida. Las instituciones, el ayuntamiento, la concejalía de cultura, museos, todo el personal que nos ayuda y que a nosotros correspondemos pues organizando todas las actividades en los días festivos, tanto ferias como monográficos y todo eso. Y bueno, ya para no enrollarme más, vamos a presentar a Pablo Lozano, que es nuestro compañero de esta recreación. Deciros un poco el programa, aunque creo que ya lo sabéis. Tenemos ahora la primera charla sobre lo que era el mundo zulú, cómo vivían los nativos. A continuación haremos otra de lo que era el ejército británico, la colonización británica en el corazón de África. Y luego esta tarde, a las 7, tenemos en la plaza una representación que nos van a hacer ellos de lo que fue la batalla de Sanduana el 22 de enero de 1879, donde un contingente de 20.000 guerreros zulúes, dirigidos por el rey Ceswayo, abatieron a una guarnición inglesa de aproximadamente unos 1.800 hombres, una de las derrotas más dolorosas del Imperio Británico en toda la época colonial. A ese mismo día tendríamos también a 15 kilómetros de donde tuvo esa batalla otro episodio que seguro que recordaréis de las películas, del cine, de la televisión, la batalla del desfiladero de Rooker's Drift, donde en este caso 150 soldados británicos fueron capaces de contener a unos 4.000 guerreros zulúes. Lo hemos visto en el cine con actores como Burt Lancaster, como Peter O'Toole, como Michael Caine, Stanley Baker, y si os gustó la película no os perdáis esta tarde la representación que ellos nos van a hacer en la plaza. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y os dejo con Pablo Lozano. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Dar las gracias en primer lugar al Museo del Soldado de Plomo, a Plongis, dar las gracias al Ayuntamiento de Manzanares por haber contado en este segundo aniversario del museo con nosotros y bueno, y dar las gracias al público que se ha acercado esta mañana aquí para hablar de historia, ¿no? Además de una historia bastante conocida en el mundo anglosajón, pero quizá en España es un tema que no se toca tanto. Nosotros desde el Grupo de Recreación Histórica de Úbeda llevamos 15 años como asociación y llevamos 15 años organizando pues, el certamen de novela histórica de Úbeda, diferentes eventos. Había una época que desde el origen de la asociación nos llamaba muchísimo la atención. Esa época era la época colonial británica. Creemos que eso es producto de tantas películas, ¿no? De ver tanto 55 días en Pekín, de ver Las Cuatro Plumas, de ver Zulú, Amanecer Zulú. Pero claro, imaginaos, ¿no? En España recrear guerra zulú, ¿no? Dice, bueno, porque íberos, vale, romanos, venga, ¿no? Otras épocas, pero ¿qué hacen o qué hacemos en España un grupo de recreación recreando guerra anglo-zulú? Pues el motivo básicamente es que nos sirve muy bien este conflicto para ilustrar, sobre todo a centros educativos, a colegios, sobre lo que fue la época del colonialismo, lo que significó, lo que era la época victoriana y sobre todo cómo estaba África en el siglo XIX, ¿no? Y cómo el hombre blanco, que se creía evidentemente superior a cualquier pueblo indígena nativo del momento, pues actuaba, ¿no? Quizá la guerra anglo-zulú es la mayor, digamos, o el mayor ejemplo de cómo el hombre blanco actuaba con estos pueblos o con estas naciones indígenas. Y por eso lo elegimos, porque nos ayuda a acercar a los niños, nos ayuda a acercar sobre todo a los adolescentes, a la gente, un poco ese pasado que está ahí presente, pero del que muchas veces no hablamos. Mi intención no es hacer la charla desde aquí arriba, me siento así un poco extraño, me gusta mucho moverme, me gusta mucho estar cerca del público, así que si a ustedes les parece bien, yo me voy a bajar al suelo, vamos a hacer prueba de sonido, yo tengo una voz potente,
Si ustedes ven que no me escuchan, ¿vale? Lo que tienen que hacer es interrumpirme y ya volveré yo aquí arriba y ya me adapto yo a hacer la charla de aquí arriba. Y para empezar, hablar de charla me da pánico, porque ustedes a lo mejor esperan aquí que yo les suelte no sé, una pedazo de charla sobre un rollo, efectivamente, lo ha dicho mi compañero Bernardo, un rollo. Yo lo que quiero sobre todo es explicarles, porque lo que vamos a ver hoy es la guerra anglo-zulú, lo que les voy a explicar sobre todo es ciertos aspectos de los zulúes, para que entendamos luego todo lo que pasa en ese conflicto. Si no entendemos al guerrero zulú, hay muchas cosas que van a pasar en este conflicto que la gente en Europa, la gente en Reino Unido no entiende. No entiende, o sea, cuando la gente en Europa, las noticias que le llegan de esta guerra es que los zulúes cogen los cuerpos de los soldados y los abren en canal o le clavan 20 azagallas, lo que el europeo está pensando es, esta gente son unos salvajes. Esta gente, lo que encima ya no solo lo matan, sino que encima se ensañan con el cuerpo del muerto. O sea, esta gente son salvajes. Bueno, pues cuando empezamos a entender a los zulúes, vamos a entender que eso que yo les estoy diciendo no es algo malo, sino que para la cultura zulú es algo positivo. Yo se lo voy a explicar, voy a intentar hacérselo llegar de la mejor manera posible y de manera que lo entiendan. Y vamos a hablar sobre todo, como digo, de lo que es la sociedad zulú y lo que significa la guerra en la sociedad zulú. Para mí también es importante que tengan en cuenta que tampoco hay muchísima información. O sea, tenemos mucha información sobre la guerra anglo-zulú. O sea, la guerra anglo-zulú nos lo cuentan los británicos. Los británicos llegan, van a su guerra, tienen reporteros, hay periodistas, los propios militares y oficiales que están allí participando pues van dejando constancia de todo lo que va ocurriendo. Pero es una visión, vamos a decir, en muchos casos sesgada. Porque te están contando lo que ellos ven y lo que ellos creen que están viendo. Y de los zulúes prácticamente no tienen voz en este conflicto. Lo que se ha conocido más ha sido posteriormente, ya a principios del siglo XX, cuando algunos estudiosos, algunas personas, quisieron visitar Zululandia, o lo que entonces era Zululandia, que va a ser la nación zulú. Ustedes tienen que tener en cuenta que vamos a empezar a hablar de lo que hoy es Sudáfrica, una pequeña parte de Sudáfrica. ¿Vale? Estamos hablando de lo que es la zona de Natal, ¿vale? De lo que es justamente la parte de África que está pegando prácticamente Ciudad del Cabo, Madagascar. Si tenemos África aquí enfrente nuestro, pues estaríamos en esta zona aquí. Hoy, Zululandia, esa nación zulú, está en lo que sería Sudáfrica. Y es muy interesante cuando a principios del siglo XX se empieza a estudiar, como digo, a los zulúes y se intenta comprender lo que significó esta guerra para ellos. Nosotros vamos a hablar de un conflicto que dura 6-7 meses. Eso es lo que dura la guerra anglo-zulú. Año 1879. Pero ni en sus peores pesadillas el ejército británico ni el gobierno británico esperaba que esta guerra iba a durar 7 meses. Fíjense, sus planes de batalla eran un mes. Esto igual les recuerda un poco ahora lo de Ucrania, ¿no? En una semana llegamos y nos colocamos en Kiev. Pues este era el pensamiento un poco del ejército británico. Pero antes de hablar de 1879 tenemos que pensar que la nación zulú es una nación joven. O sea, realmente esa nación zulú como tal aparece con un señor que seguro que también han visto o la serie o han oído hablar de él. ¿Les suena lo de Shaka Zulu? ¿Qué les suena de Shaka Zulu? Así yo no hablo todo el rato. Usted ha dicho... Vi la serie... ¿Vio usted la serie? Me parece que son 1820, 1830. Correcto. Él nace, Shaka Zulu nace a finales del siglo XVII, al final del siglo XVIII, pero empieza ya, digamos, a coger fuerza y coge el poder a principios del siglo XIX ya. Y que tuvo una infancia difícil, ¿no? Creo recordar. Dice, yo le voy haciendo la traducción del Zulú, ¿vale? Dice que tuvo una infancia difícil. ¿Acaso que es que por entonces los Zulús no eran guerreros por matar, hacían peleas o luchas un poco como decirlo, como de mentira, ¿no? Se enfrentaban cada grito. Paramos, ¿vale? Miren ustedes, ustedes tienen que imaginar
que toda esa zona de África y África en general es un gran conglomerado de diferentes tipos de tribus, de etnias, que además están continuamente en conflicto entre sí. Conflictos, pero estamos hablando no de grandes naciones, no estamos hablando de un control de enormes espacios de territorio, estamos hablando de pequeños temas tribales, y Shaka Zulu y los zulúes pues son un pequeño pueblo que empieza aproximadamente este señor Shaka Zulu, que no es un hijo legítimo del rey, sino que es hijo de otro matrimonio, que además no era el heredero, acaba mostrándose con una personalidad fuerte, se acaba enfrentando incluso a su propia familia y acaba mandando sobre los zulú. Y lo que empezó siendo un ejército de 200 zulú, al cabo de pocos años, este señor acaba controlando un ejército de 15.000 o 20.000 zulúes. ¿Por qué? Porque una cosa que va a hacer Shaka Zulu, y se lo cuento, estamos todavía hablando de la primera mitad del siglo XIX, lo que va a hacer Shaka Zulu es crear una nación. Evidentemente lo va a crear porque va a tener una gran fuerza militar, o sea, va a tener un gran ejército que va a hacer que absolutamente todas las tribus y toda la gente por narices tengan que estar dentro de esa nación. Pero sobre todo lo que va a hacer con los zulúes es militarizarlos. O sea, va a hacer un ejército, o sea, va a crear como si dijésemos casi un ejército como lo entendemos hoy en día. Para que ustedes entiendan cómo veía la gente a los zulúes, he apuntado una serie de frases que continuamente se repiten en todos los escritos, incluidos los de aquellos británicos que participaron en la guerra anglo-zulú. Velocidad ofensiva, aparece muchísimo. Doble envolvente. Movilidad extrema. Ausencia de intendencia. No hacer prisioneros. Sorpresa. Concentración en los sitios más débiles. Efecto psicológico en el enemigo al sentirse rodeado. Premio a los valientes. Indiferentes ante las propias bajas. Muerte sin piedad. Fuerte moral. Red de inteligencia. Entrenamiento desde la niñez. Seguridad en los comandantes. O sea, lo que Shaka Zulu se da cuenta es que como está combatiendo, como combaten en aquel entonces cualquier tribu o cualquier pueblo de África, de esa manera no vas a controlar un gran territorio, ni vas a tener un gran ejército, y cuando el hombre blanco llegue, no te vas a poder enfrentar a él. Y hay una descripción que nos habla de los primeros momentos de Shaka Zulu, donde, bueno, ¿me van siguiendo bien? Nos hablan de, claro, ¿quién nos cuenta todas estas cosas que sabemos o que les estoy contando yo hoy? Pues capellanes, o sea, religiosos que se internaron en esas tierras y van documentando y van escribiendo y van mandando cartas que van contando lo que van viendo, ¿no? Y lo que van aprendiendo. O, por ejemplo, hablamos de misioneros, exploradores, pero, por ejemplo, nos cuentan que Shaka Zulu, siendo muy joven, retó a otra tribu y para ver quién ganaba esa batalla o no, hizo un duelo a muerte con el jefe de esa otra tribu. Normalmente, ¿cómo luchaban los nativos de ese espacio? Eran pues con grandes escudos, con lanzas que se lanzaban. Pues Shaka va a cambiar totalmente el armamento del Zulú. Y ahora voy a pasar adelante. ¿Me oyen? Miren, Shaka Zulu, cuando nos describen ese primer enfrentamiento, ese primer gran duelo, que es como el primer momento en que este señor empieza a ser conocido, sale delante de su adversario. Y sale equipado con este escudo, un escudo como este y este, ¿vale? Esto hasta entonces no se había visto nunca en esa parte de África. Esto nosotros le llamamos azagaya, ellos les van a llamar ikla. Entonces, cuando sale Shaka Zulu de entre sus 200 hombres y reta al jefe enemigo, pues se produce ese duelo. El jefe enemigo va equipado con 2 o 3 lanzas, jabalinas, que lo normal era ir lanzando la vela, y un gran escudo. Esas eran las armas que iban a portar. Claro, empieza el combate. El enemigo empieza a lanzarle esas jabalinas. Shaka Zulu las esquiva o utiliza el escudo para apartarlas totalmente. ¿Qué va a ocurrir? Que lo normal es que Shaka Zulu cogiese esas jabalinas, según cómo se luchaba allí entonces, y se las intentase lanzar al enemigo. Pero Shaka Zulu pasa olímpicamente a las jabalinas, sino que una vez que el contrario le ha lanzado esas 3 jabalinas, coge su escudo, coge su azagaya y se lanza directamente contra él. Y en 20 segundos ha acabado con él.
cambiar la forma de pelear de los zulúes. Y para ello es fundamental entender esto. Esta zagalla va a ser el arma que todo el mundo va a recordar de la guerra anglo-zulú, que básicamente te permite dos cosas: desde lanzarla, ¿vale? Esto lo puedo lanzar, hasta ser utilizada en muy corta distancia, ¿vale? Está hecho, digamos, de mineral y es muy cortante. Entonces, lo que el zulú, vamos a ver aquí, lo que necesita es llegar sí o sí siempre en el combate al cuerpo a cuerpo, para poder utilizar este arma. Entonces, la icla, que es como le he dicho que se llama este arma, nosotros lo llamaríamos azagaya, es el arma característica del zulú. Y el zulú, normalmente, tenía 3 escudos. Uno, más grande que este, aproximadamente medía 1,50 m de alto, que era el escudo que te daba el rey. O sea, el rey, el gran escudo que porta cada zulú, es propiedad del Estado zulú. Y cuando te reconoce como soldado, te da un escudo de 1,50 m, que es señal de que perteneces al ejército zulú. Luego tienen un segundo escudo, que es este concretamente, que es más pequeño, que es el que normalmente ellos van a utilizar. O sea, ese escudo grande de 1,50 m es un escudo que ellos van a llevar sobre todo como manera de mostrarse, como mostrar que son veteranos, que son personas respetadas. Pero este escudo es el que realmente en combate cercano y cuerpo a cuerpo, imagínense un escudo de 1,50 m para estar aquí peleando, el escudo es que casi te tapa, para llevarlo tienes que ir cargando con él. Este escudo incluso le ponían ellos unas cuerdas, se lo echaban aquí a la espalda y con él podían correr, podían moverse, o sea, les daba muchísima movilidad. Y luego tienen un tercer escudo más pequeñito, que era simplemente para temas rituales, para temas de danza, para bodas, o sea, cosas muy concretas. El escudo normalmente se hace de piel de vaca, si es posible de toro, porque es más dura, es más resistente. ¿Y qué vamos a ver? Que el escudo, cuanto más negro es el color, como este que están viendo aquí, quiere decir que el guerrero es joven. O sea, que es un guerrero que lleva poca vida en el ejército. Cuanto más blanco va apareciendo en el escudo, quiere decir que más veterano es ese hombre. O sea, los escudos, nosotros vemos los zulúes y vemos las películas y dicen, son todos iguales. O sea, ¿qué orden hay ahí? ¿Quién manda ahí, no? ¿Cómo se diferencia? Bueno, pues tenían regimientos. De hecho, un niño iba desnudo hasta que llegaba a la edad adolescente. O sea, hasta los 14 o 15 años, un niño no recibía su primera prenda de ropa. Lo normal era ir desnudo por el pueblo. Cuando llegaba a esa edad, se le entregaba la primera prenda de ropa, que era básicamente, vamos a decir, un taparrabos. Y ese taparrabos, concretamente, vamos a ver que, unido a eso, empezaba su formación militar. ¿Sabes lo que hizo Shaka Zulu? Shaka Zulu, para generar ese sentimiento de nación, lo que hizo es formar regimientos con todos los zulúes que nacían en ese mismo año. O sea, que ese año todos los zulúes nacidos en su nación formaban un regimiento. Se los llevaban 3 meses a un campamento donde había muchos zulúes veteranos y durante 3 meses, 2 veces al año, los entrenaban y les enseñaban a cómo combatir, a cómo pelear. ¿Por qué creen ustedes que hacen eso con estos niños? ¿Cuál creen que es el motivo de juntar a gente de muy diferentes lugares de Zululandia y que entrenen y que convivan juntos durante muchísimo tiempo? Para que lleguen a sentirse una nación. Efectivamente. O sea, lo que busca Shaka Zulu es... Yo no entreno solo, o yo no estoy solo guerreando con los de mi pueblo, sino que estoy guerreando con todos los de mi misma edad, de toda Zululandia. Y eso genera vínculos, genera relaciones, genera que al final, entre otras cosas, evitemos los conflictos entre unos poblados y otros. ¿Por qué? Porque nos conocemos. Entonces, se iban y 2 veces al año, durante 3 meses, se juntaban. Era como, digamos, obligatorio esta formación militar para todos, pero sobre todo para los más jóvenes, y formaban los regimientos. Entonces, cuando te hablan de regimientos, en el mundo zulú lo que te están hablando es de edades. Cuando te está diciendo un regimiento, te está diciendo, este es el regimiento que son de 14, 15 años. Este es el regimiento que son de 15, 16 años. O los de 60 años. Claro, que vayan a la guerra los de 60 años, el regimiento de 60 años es que era algo excepcional, ¿no? Piensen ustedes que en la guerra anglo-zulú, los que se quedan, claro, se va todo el pueblo zulú a la guerra a pelearse, los que se quedan en Ulundi, en la capital,
para defender la capital es el regimiento de aquellos que quedan que tienen 75 años o 74. O sea, que dicen, bueno, aquí no creemos, o sea, si llegan aquí ya, no, es que la guerra está totalmente acabada. Entonces, se les educa en eso. Y fíjense, para el guerrero zulú, y ustedes van a impulsar porque ven cuando tengo que mirar alguna nota. Está aquí, es que se ha caído. Ah, bueno. Bueno, ¿me van siguiendo bien, sí o no? Entonces, en el ejército zulú, como les digo, se forman esos regimientos. En esos regimientos hay unos señores que se llaman indunas. Bueno, lo de los nombres en el ejército zulú no lo voy a intentar, porque no estoy, incluso escuchando documentales y viendo a lo largo de todos estos años cosas, cada vez lo pronuncian todos de una manera diferente. Depende de quién lo pronuncie, te lo dice de una manera o de otra. Pero en el ejército zulú, ustedes tienen que tener en cuenta que vamos a ver cómo hay unos señores que son los indunas, que digamos que son los mandos, son oficiales, ¿vale? Cada induna manda sobre su regimiento. Cuando hay guerra se llama a 1, a 2, a 3, a 4 regimientos, dependiendo de lo que haga falta. Pero ustedes tienen que tener en cuenta una cosa: un zulú no puede contraer matrimonio hasta que no mancha su azagaya en sangre. O sea, hasta que tú no demuestres, imagínense, que has ido a la guerra y que tu azagaya está manchada en sangre, no puedes contraer matrimonio. Entonces ustedes van a empezar a entender la importancia de la guerra en el mundo zulú. Porque casarse y la familia era el elemento central, aparte de la guerra, dentro de esa gente. Y entonces, claro, eran necesarias estos conflictos, o atacar a otras tribus vecinas que estaban fuera de Zululandia, o a quien sea. Entonces, claro, el joven está deseando, desde el minuto 1, poder entrar en batalla, porque entrar en batalla, además, lo que va a hacer realmente es que por fin entren dentro de esa sociedad. Les quiero decir también que, aparte de la azagaya, los zulúes utilizaban también otro tipo de arma. Esta, que ven aquí. Esta la conocemos nosotros sobre todo por el nombre que le van a dar los boers, ¿vale? Los boers, que se van a enfrentar en muchos momentos a los zulúes, le llaman a esto knockberry, ¿vale? Básicamente es una maza. Es una maza en la que la parte de arriba es muy grande. ¿Para qué? Para que al golpear, esto es madera, pero madera muy endurecida, pues hacemos el máximo daño posible. Y dentro de ese ejército zulú se le enseña a manejar el azagaya y el knockberry. Fíjense, han identificado algunos misioneros cuál es la técnica de combate del guerrero zulú. Vamos a buscar aquí un sparring. ¿Cómo es sparring? No. Imagínense, te dice el manual básico de instrucción zulú, que era oral, ¿vale? No era por escrito, que lo primero que debe hacer un zulú cuando se acerca a un enemigo con el knockberry es intentar darle en las piernas. O sea, el primer golpe debe ser siempre a la pierna, a poder ser en la rodilla, para partirle o dañarle la rodilla. Claro, dice, en el momento en que te dan la rodilla, o el soldado o el enemigo empieza a caer y empieza a desproteger todo lo que es su pecho. Te dice entonces que el primer golpe a la rodilla, y el segundo, lo que va a buscar normalmente, dicen, es el costado para partir las costillas o hacer el máximo daño, o en el pecho. O sea, sería como un movimiento así, pam y pam, ¿vale? Y si te da en la cabeza, lo que nos dicen es que lo más seguro es que a lo mejor no te mata, pero daños cerebrales te va a causar. Entonces, el knockberry se va a utilizar muchísimo, junto con la azagaya. Y por último, vamos a ver una especie de hacha que ellos utilizan, que fíjense, realmente no es para guerrear. Cuando vemos en las fotos a guerreros zulúes con esto es como un símbolo de mando. O sea, es un símbolo de prestigio el tener esta arma, pero realmente en combate no se utiliza. Era como, digamos, en la vara de mando. Si llevo este arma, ¿vale? Tiene un nombre muy complicado, no se lo voy a decir, pues era como lo que identificaba a quién mandaba o a quiénes mandaban en ese ejército. Entonces tenemos que el zulú se preparaba desde pequeño para la guerra. Con 18 años, 19, lo normal es que, aunque sea, se hayan inventado algún conflicto para que toda esta gente funcionase. ¿Cómo pelea el zulú? O sea, es que otra de las cosas que introduce Saka es la estrategia dentro del ejército zulú. El zulú antes, o estos pueblos, ahí está el enemigo, nos lanzamos contra el enemigo y intentamos por fuerza, por número, acabar con él. Y Saka Zulú nos cambia el armamento, pero nos cambia también la forma de luchar, de lo que ellos llaman los impis, ¿vale? No sé si escuchan esta palabra, impi significa ejército.
Y el ejército es, el INPI es todos los regimientos que estén en ese ejército en ese momento. Entonces, ellos van a desarrollar una técnica de combate que se llama cabeza de toro o cuernos de toro. Necesito 4 voluntarios para que lo entiendan. Venga, rápido, aunque sean... Que pueda ser un poquito más alto para que lo vean, perdona. ¿Vale? Pero vente aquí, que me viene bien porque voy a explicar una cosa contigo. Vente para acá. Tú también vente para acá, me vienen bien los dos. Tú también vente para acá. Vente. Ahora, un par de adultos, por favor. Y si no, cojo compañero. Vente para acá, José. Y vente tú también, por ejemplo. Vale, miren. Los cuernos de toro. Esto es la estrategia... es la estrategia en el 80% de los enfrentamientos de los zulúes. Que consiste en posicionar el ejército de la siguiente manera. Aquí. No, tú eres muy bueno. Este señor es el pecho del toro. ¿Vale? Es el pecho. Y lo vamos a situar justo en el centro de la batalla. Y estamos hablando que los que están aquí en el centro de la batalla son ya soldados, son zulúes con experiencia. Gente que sabemos que sabe pelear y que sabe guerrear. Porque estos que están aquí en el centro son los que al principio van a llevar el peso del combate. O sea, la misión de estos que están en el centro es ir hacia el enemigo y entretener al enemigo. O sea, que el enemigo solo esté pensando en que le están atacando. Al mismo tiempo van a estar los cuernos del toro. Él sería un cuerno del toro y ellas dos serían otro cuerno del toro. Que estarían formados estos dos cuernos por los más jóvenes del ejército. Porque la función que tienen ellos es, mientras el pecho está enfrentándose en el centro del enemigo, lo que tienen que hacer ellos es bordear, flanquear al enemigo, o sea, se van a abrir mucho, por eso, porque son jóvenes, porque corren más rápido, porque van a estar en mejores condiciones físicas, para envolverlo. O sea, lo que van a intentar es rodear en todo momento al enemigo. Y detrás del pecho tenemos la cabeza. Y en la cabeza lo que irían serían las mejores tropas del ejército azul. O sea, los más veteranos, los más preparados. ¿Para qué? Porque como aquí vamos a sufrir un desgaste fuerte, lo que van a hacer ellos es, si es necesario, actuar, o cuando realmente se produzca esa envolvente, van a entrar también en combate. Fíjense, normalmente los cuernos del toro estarían de espalda, los pondrían así, no mirando hacia el combate. ¿Por qué creen que los ponen de espalda? O sea, no querían que estuviesen viendo hasta que llegase el momento en lo que estaba ocurriendo. O sea, el guerrero zulú, la energía y las ganas que tenía de entrar en combate, estamos hablando de esos jóvenes que necesitan manchar su azagaya en sangre, o sea, entrar en combate, la excitación en el propio ejército es enorme. Y el gran peligro del ejército zulú es que no se sepa controlar y ellos, pensando que la batalla va a acabar o que el enemigo va a huir, salgan corriendo y toda esta estrategia nos la echen abajo. ¿Vale? Podéis sentar, un fuerte aplauso para ellos. Como les decía, los cuernos de toro va a ser lo que utilice el ejército de Zulú en el 80-90% de los enfrentamientos que va a tener, independientemente de contra quién los tenga. ¿Qué más vamos a ver? Para el Zulú, para que ustedes lo tengan en cuenta, el Zulú va a la guerra y no puede practicar ningún tipo de acto sexual. Lo tienen prohibido. O sea, ellos entienden que esa energía, porque le dan, digamos, cierto aspecto místico de poder, ¿no?, a lo que llevamos dentro, lo voy a decir así porque hay niños y tal, ¿ustedes lo entienden? No puede salir fuera. O sea, eso es energía que tenemos que mantener dentro del cuerpo todo el tiempo posible. Y para además obligarse a que esa energía no nos abandone, hacían como una especie de caparazones especiales que no se lo quitaban hasta que terminaba prácticamente el conflicto, incluso con espinas por dentro. Madre mía. El nombre que le dan los zulúes a eso le llaman la cabaña del loco. Bueno, es, digo, una anécdota, pero que para ellos el tema del celibato durante la época de guerra es súper, súper importante. Entonces, como digo, tenemos esos cuernos de toro, imagínense, se produce el conflicto y el zulú valora la valentía del enemigo.
O sea, ellos, tener un guerrero enfrente que luche, que pelee, que muestre valor, es fundamental. Y contra ese quieren luchar ellos. Pero piensen que los zulúes, a pesar de ser guerreros, a pesar de ser muy combativos, le tienen mucho miedo a la muerte. O sea, no les gusta al zulú hablar de la muerte. De hecho, aparecen escritos que cuando un zulú se ha muerto, o sea, un zulú se ha muerto, en su casa, hablamos allí en el propio poblado, la gente, los zulúes no dicen que se ha muerto, dicen que está delicado. Es más, se muere el zulú y no entra dentro de la cabaña nadie en 5 días. Porque ellos piensan y ellos creen fervientemente que cuando uno muere hay como una especie de alma, ¿vale? Los zulúes tienen su religión, es una religión compleja, muy mezclada con el tema de la naturaleza, pero ellos piensan que el espíritu, el alma, cuando nosotros morimos, sale del cuerpo y permanece cerca del cuerpo. Y que si no tenemos cuidado, ese alma se nos puede pegar a nosotros. O sea, no quiere decir que nos vaya a poseer, no va a ser una posesión tipo el exorcista, sino que puede que al ver a alguien vivo nos acompañe durante el resto de nuestra vida. Y claro, y ese espíritu puede ser bueno, puede ser malo. Entonces, claro, le tienen mucho miedo a la muerte. De hecho, como digo, es que no hablaban de ella directamente. Es raro por esta sociedad tan guerrera, ¿no?, que valoraba tanto el tema de la valentía, de la guerra. Entonces, cuando un zulú entra en combate, si el enemigo ha sido valiente, lo que va a ayudar al zulú es que a que el alma de ese guerrero abandone su cuerpo. Porque ellos lo que han visto, normalmente cuando alguien muere, es que los cuerpos se empiezan a hinchar. Producto, ya saben ustedes, de los gases, etc. Pero lo que el zulú piensa en su cultura es que ese cuerpo se está hinchando porque el espíritu, el alma del guerrero o de la persona que está ahí, no puede salir. Y entonces, ¿qué hace el zulú para ayudar a ese alma a salir al exterior? Rajarlo de arriba abajo. O sea, para el zulú, abrirte en canal es una muestra, porque si eres mal guerrero no te van a rajar. O sea, los cobardes no lo hacían eso. Porque si tú eres buen guerrero, lo que quiere el zulú es que tu espíritu abandone rápidamente el cuerpo, ¿vale? Y, pues, puedas seguir tu alma, ¿no? Pero de la otra manera lo que te hacían condenarte. Por eso digo que cómo se interpretaban las cosas cuando la prensa británica hablaba de la guerra anglo-zulú y encontraban esos cuerpos de soldados británicos abiertos en canal, decían, esta gente, a ver, son unos salvajes, pero que para ellos es una señal de respeto, no es una señal de ensañamiento, de odio. Y además, cada vez que alguien pasaba al lado de un cuerpo, también lo balanceo con mi azagaya, por 2 motivos. Primero, para seguir creando espacios para que ese alma pueda abandonar el cuerpo, pero también al final, si yo no he llegado al combate cuerpo a cuerpo, y es muy importante, o sea, volver de una batalla con la azagaya sin sangre, eso es malo. Se te puede tachar de cobarde en el mundo zulú. Entonces, claro, cuando pasa al lado del cuerpo, por una cuestión ritual de respeto al enemigo, pinchaban, pero también al final para llevar su azagaya manchada en sangre. Y cuando terminaba el combate, tengan ustedes en cuenta que lo que hacía el zulú normalmente era, se reunía todo el ejército y cada hinduna, cada uno de estos mandos, contaba al rey, sea Saka o sea posteriormente que sea, cuáles eran los guerreros más valientes, quiénes habían luchado mejor, quiénes habían sido, pues eso, los mejores en la batalla. Y si te tachaban de cobarde, se te ejecutaba directamente allí mismo. Y si tú desaparecías por cobarde, imagínate que dices, a mí toda esta historia que me están contando no me... Yo esto de salir aquí corriendo, los cuernos del toro, anda ya. Si tú no estabas presente en el momento que se estaba emitiendo esos juicios sobre valentía o sobre cobardía, las personas que ocupaban tu sitio era tu familia. Y lo que le pasaba a la familia era... Entonces, ustedes empiezan a entender un poco... No sé, yo lo que quiero transmitir es que entiendan la mentalidad del guerrero zulú. Que lo que se le está empujando en todo momento, lo que se le está diciendo es, hay que pelear, da igual lo que hay adelante, no puedes ser un cobarde,
no puedes contraer matrimonio si no combates, si eres un cobarde tu familia puede morir. Entonces, claro, vemos a un guerrero súper motivado desde pequeño, que lo que tiene que hacer es combatir, guerrear. Y claro, ¿qué le pasa al guerrero zulú también? Que el guerrero zulú, digamos, elimina la utilización del calzado en los guerreros. O sea, directamente los zulúes utilizaban calzado. Lo que pasa es que Saka dice, no, sin calzado ninguno. Desde pequeños se le endurecen los pies, ¿vale? ¿Con qué? Pero caminaban sobre brasas, caminaban sobre espinas, y cuando el rey, fijaos, llamaba a la guerra, cuando llama a sus impis, se concentraban todos en la capital, en Ulundi. Ustedes piensen que reunir un ejército en un territorio más grande que lo que hoy es la península ibérica, ¿sabes cómo sería ese territorio? Tardaba una semana en acudir todos los soldados a la capital. Y venían corriendo. O sea, los mensajeros que mandaban, lo único que tenían que hacer es llegar a la entrada del poblado y decir y gritar, el rey nos ha llamado, y se iba corriendo. O sea, solamente con ese mensaje, lo que ya sabían todos los zulúes que estaban en el regimiento es, hay que ir corriendo a la capital. Por eso se han dado cuenta que hablan de movilidad en el ejército zulú. Hablan de movilidad, son muy rápidos, pero son muy rápidos también porque no tienen logística, no hay intendencia. O sea, el ejército zulú, durante todo el tiempo que combate, se va alimentando de lo que van encontrando, básicamente. Hay como una especie de tren de logística, de bagaje, que lleva comida, que lleva alimentos, pero jamás puede seguir el ritmo de los impis zulú. Y está ahí como si fuese en plan una reserva, un por si acaso. A lo mejor está a varios kilómetros o incluso a un día de distancia. Pero normal es que el guerrero zulú se va alimentando de lo que va encontrando. Y eso hace que evidentemente ese ejército no es lo mismo que cuando el ejército británico entra en Zululandia, que necesita, pues eso, carros, necesita personal, porteadores, todo eso lo necesita. Pues el ejército zulú no lo necesita absolutamente para nada. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Muy bien, sí, muy bien. Vale. ¿Qué pasa? Claro, imagínense, llegamos a los previos de la guerra anglo-zulú. Hemos dicho cuál era el equipo básico que iba a aportar un guerrero zulú. También utilizaban las lanzas, pero se utilizaban menos. Lo que realmente se quería era llegar al cuerpo a cuerpo, que era lo que mostraba valor y lo que mostraba valentía. Y lo que empieza a ver Sesguayo, que va a ser el rey con el que coincida este conflicto, ¿vale? Sesguayo, un hombre que si ustedes ven fotos es entrañable, gordito, ¿vale? Así gordito, con barbita. Pero era un gran líder, ¿vale? Era un líder muy respetado por los zulúes. Pues bueno, lo que se van a fijar ustedes es que Sesguayo, viendo lo que está empezando a pasar, viendo los intereses británicos y de otras potencias como Portugal que existen sobre Zululandia, lo que Sesguayo empieza a decir, vamos a necesitar armas de fuego. O sea, nosotros, es verdad que no nos gusta utilizarlas, pero a mí me están contando, hemos tenido sobre todo muchos enfrentamientos con los Boers, y los Boers nos han producido grandes daños y muchas bajas por el uso de armas de fuego. Nosotros deberíamos empezar a utilizar armas de fuego, aunque los zulúes no querían. O sea, aparecen textos, ¿no?, donde a un zulú le dan un arma de fuego y la tira. No, ¿qué dice? Yo esto no, yo quiero... ¿Cómo voy a manchar yo mi arma con la sangre del enemigo si le estoy disparando a distancia, ¿no? Entonces, ahí lo que sí que van a aprovechar las potencias europeas que empiezan a cambiar su armamento es empezar a deshacerse de todo el armamento antiguo que tiene. O sea, todo ese armamento utilizado en época napoleónica, todo aquel armamento, digamos, que ya está obsoleto, que son armas de avancarga, se lo empiezan a hacer negocio vendiéndoselo a todo este tipo de tribus. Claro, se los vendían, imagínense, le vendían... Ahora te voy a llamar, dame un segundo. Le vendían el Brown Bess. ¿Vale? El Brown Bess es el fusil reglamentario del ejército británico durante prácticamente siglo XVII, siglo XVIII, principio del siglo XIX. 2 siglos y medio prácticamente, 2 siglos y medio utilizando este fusil. Pero claro, esto ya está anticuado, ahora veremos por qué. Y esto se lo empiezan a dar a los zulúes, pero sin entrenamiento. O sea, Sesguayo compra fusiles de estos y dice, ahí los tenéis. Claro, imaginaos, fusiles que estaban viejos, no, los siguientes. Pero es que no le dan ni balas. Entonces, por ejemplo, se van a los ríos y empiezan a coger chinas, cantos rodados, y son los que utilizan como balas. Claro,
bueno, le hacen barbaridades a los fusiles porque estos no saben cómo funciona. El Zulu es muy supersticioso. Cuando dispara 3 veces y no le da a lo que le quiere dar, piensa que el arma está maldita. Y entonces hay que ir al chamán, digamos, de la tribu y hay que exorcizar el arma. Él no falla porque él falle, sino que la culpa es del arma y del espíritu del arma, que esto está... Entonces, vamos a ver que efectivamente en la guerra anglo-zulú van a entrar los zulúes con algunas de estas armas, pero muy, muy anticuadas. Y para ver un poco el funcionamiento, le voy a pedir a mi compañero Bernardo que les explique. Y así bebo yo agua. Buenas tardes, soy Bernardo, miembro de la Asociación Recreación Histórico-Cultural de Asturias y colaborador entusiasta del grupo de recreación de Úbeda. Mi especialidad son la guerra napoleónica y a petición de Pablo pues voy a dar una breve explicación de lo que sería el fusil de avancarga modelo Brown Bess. En contraposición de lo que ha explicado muy bien Pablo, el Brown Bess no es un arma de cuerpo a cuerpo. Los zulúes preferían el enfrentamiento literal, mientras que la arma en Europa y en China, incluso antes, se utilizaban para los enfrentamientos a larga distancia. El Brown Bess está compuesto básicamente de dos partes: lo que es el propio fusil y el arma secundaria, que es la bayoneta. La bayoneta evoluciona desde el siglo XVIII, desde un taco que se incrustaba dentro del cañón y ya impedía que se hiciera fuego, porque aún se utilizaba la técnica de los tercios españoles, de las picas. Entonces, cuando el fusilero recibía la orden de cargar, cogía la bayoneta, la incrustaba dentro del cañón y esto se convertía simplemente en una lanza. Posteriormente se dieron cuenta que eso era un desperdicio de recursos y se inventó el sistema de encastarlo en el propio cañón. Así el fusilero puede continuar disparando y, en el caso necesario, utilizar el arma secundaria como último recurso. El fusil Brown Bess, al igual que todos los fusiles de avancarga de la época, tiene un mecanismo que es básicamente un cañón en miniatura. Es decir, el propio cañón por donde se introduce la bala y el resto de la pólvora, y luego el sistema de la cazoleta. Dependiendo de la nación, dependiendo del año, dependiendo incluso de la guerra, este sistema irá cambiando. En líneas generales, dentro de este mecanismo hay un muelle y un resorte que activan lo que se llama el pie de gato. El pie de gato se echa hacia atrás y con el resorte interior, al activar el gatillo, el pie de gato hace su fuego. ¿Cómo funciona un arma de avancarga? Básicamente hay que abrir lo que es la cazoleta, se introduce del propio cartucho que lleva el infante, se introduce una pequeña cantidad hasta cubrir la cazoleta, se cierra y el resto se introduce en la boca junto con el resto de pólvora, la bala y el papel, y con la baqueta se sacaría y se apelmazaría para crear un taco justo a esta altura. Aquí este no lo tiene porque es un arma de atrezo. Aquí tiene lo que se llama el oído, que es lo que comunica la pólvora que hemos introducido previamente en la cazoleta con la pólvora, el taco y la bala que hay dentro. ¿Cuál es el objetivo? Que cuando la piedra de pedernal roza con esta pieza de aquí, con la cazoleta, se produce una chispa. Esa chispa quema la pólvora que hemos introducido previamente en la cazoleta. Esa ignición se reproduce dentro del propio cañón y toda la mezcla sale disparada hacia adelante. A lo largo de la historia, si se fijan, no sé si se verá en las últimas líneas, pero se lo puedo acercar si quieren. A lo largo de la historia, el fusil se darán cuenta de que es un arma imprecisa. ¿Por qué? Porque todo el tubo tan liso es por fuera como por dentro. Tenemos la imagen en guerras pues, del siglo XVIII, del principio del siglo XIX y hasta más allá de la guerra de secesión americana, de que los soldados combaten hombro con hombro en unas formaciones muy densas, mientras el enemigo le está disparando cargas cerradas. Eso nos puede parecer a día de hoy una estrategia suicida. En realidad no lo es. Es la única manera de asegurarte de que cuando todos tus compañeros disparan, alguna de estas balas llegue al enemigo. Porque el ánima lisa impulsa el proyectil, pero no lo dirige. A finales de la guerra napoleónica,
sobre todo los ingleses, desarrollarán una estrategia de lo que es el ánima estriada. Y es que dentro del cañón van haciéndole unas marcas para ayudar a que la bala no solamente salga disparada con fuerza, sino que además lleve una dirección, ¿vale? Simplemente hay que tener en cuenta que para mí es lo más importante del fusil, porque el que funcione mejor o peor es simplemente mantenimiento. Pero si lo que es la piedra de pedernal no funciona, no hace su juego, no hace la chispa, es decir, no erosiona la parte de la cazoleta que provoca la ignición, el arma no funciona para nada. Por eso era muy importante llevar siempre no solo munición suficiente, sino piedras de pedernal. El pedernal, la piedra de sílex, la conocemos todos porque es lo que va en los trillos. Cuando aramos, esas piedrecitas cortantes que son muy finitas y demás, era lo mismo que se utilizaba para incluirla en el pie de gato y provocar la ignición. En 1879, en la guerra contra los Boers, este arma está totalmente obsoleta, está totalmente desfasada. Se han inventado ya otros sistemas que al infante le permiten cargar de manera mucho más rápida y mucho más fácil, porque también hay que tener otra cosa en cuenta, y es que la temperatura, la humedad, los cambios climáticos, los cambios climatológicos, porque el cambio climático es lo que tenemos ahora, los cambios climáticos, lo que hacían era que la pólvora se estropeara. A finales de 1850 se inventa un nuevo sistema en el cual no hace falta cebar la cazoleta. Se provoca con una pequeña carga que hace que explote directamente la carga. Las pistolitas de feria, estas que tenemos a los niños que la compramos, que son una ruedecita roja, la ponemos en la pistola y dispara, eso es lo que se cambió, esa parte por ese sistema. Y más aún, más adelante, ya en la guerra de los Boers, el Martini Henry se convierte en uno de los primeros fusiles de retrocarga. Es decir, no se carga el arma por aquí, no se mete el proyectil por aquí, sino que aquí tiene un nuevo sistema en el cual metemos la bala, metemos el proyectil, amartillamos y ya podemos disparar. Con este arma, un infante bien entrenado es capaz de hacer unos 3 disparos por minuto. Con el Martini Henry podemos pasar casi a 10. Y se nota la cadencia de fuego, también es muy importante y avanza. Y finalmente, ¿qué calibre tiene? Este calibre 1270. Es un calibre de 1270. Claro, un 1270 en la artillería actual es prácticamente un mortero de costa, pero por las medidas que se utilizaban antiguamente, el 1270 es lo que gastaríamos para calcular un ancho de perdigón en función del ancho del cañón. Una regla aritmética. Como decía, en la guerra azul este arma está totalmente obsoleta y además, como decía Pablo, no es un arma muy querida. Primero, porque ya de por sí eran viejas, es decir, el mantenimiento que necesita un arma de este tipo no es la que necesita un Martini Henry, que lo veréis esta tarde en la recreación. Es un arma relativamente delicada, porque si la piedra de sílex se estropea o no está bien cuadrado el pie de gato, no hace chispa, por tanto no dispara. Y ya pues tiran de santeros y hay que tirar porque no tenían herreros ni tenían armeros que les pudiesen corregir las faltas. Es un arma testimonial porque no termina de caer bien en la idiosincrasia zulú, y es un arma que, pese a haber dado un servicio muy bueno durante muchos años en Europa, en América y en Asia, en aquella época ya estaba en franco retroceso. No sé si les queda alguna duda. ¿Y para qué les sirvió a los zulúes? A los zulúes simplemente les sirvió, si yo le soy sincera, señora, creo que les sirvió para nada. Claro, lo que yo le iba a decir es que todo esto que ha explicado él no se lo explicó nadie a los zulúes. Claro. O sea, esta es la base. O sea, conocemos quiénes fueron las personas que vendieron y se encargaron de este tema de venta de armas. Y ustedes tienen que tener en cuenta que se le vendía la arma, pero no se le explicaba nada. O sea, le traían la arma en montones de 800 en carro y no había ni prácticas de tiro. O sea, se le daba el arma y cada uno ya intentaba entenderla, aprender a manejarlo. Solo hablan algunos de que a los más cercanos a ese guayo se les dio como unas pequeñas instrucción o unas clases de tiro. Pues imagínense eso, trasladarlo a un ejército que estaba formado aproximadamente, cuando se llama a todo el impío o a todos los impis a la guerra, aproximadamente de unos 40.000 hombres. Entonces, como digo, las armas de fuego van a estar
presentes en el ejército zulú, pero son unas armas totalmente desfasadas, que bueno, que simplemente es una manera de... Con una presencia testimonial. Claro, y además que simplemente era una forma de sacarle más rendimiento por parte de los gobiernos a armas que ya no se iban a utilizar. Yo en vez de esto guardarlo y quemarlo, se lo vendo a esta gente y que hagan lo que quieran. Te voy a contar un último detalle importante sobre los zulúes y que va a ser muy problemático para el propio ejército zulú durante la guerra. Es que una vez un zulú ha participado en combate, necesita a continuación purificarse. Y claro, ¿se acuerdan de todos esos malos espíritus? A toda esa gente que han matado. Entonces, resulta que ese zulú se puede llevar después de esa batalla muchos espíritus consigo. Y la manera de que esos espíritus te abandonen, te dejen, es purificándote. ¿Y cómo se hacía eso? Tenías que estar solo justo después de la batalla, aproximadamente, sin abrir la boca y en soledad, en cualquier sitio perdido, durante 4 o 5 días. ¿Saben ustedes lo que significa que de repente tu ejército con el que acabas de combatir necesita para llegar a la próxima batalla 4 o 5 días de purificación? ¿Cómo lo ven ustedes eso? ¿Operativo o poco operativo? Poco operativo. Bueno, pues quédense con este dato, ¿vale? Para que luego entendamos realmente la guerra anglo-zulú. Yo lo que quería con esto que les he explicado es que entendiésemos, cosa que no había hecho prácticamente nadie durante el conflicto ni después del conflicto, es la mentalidad de la gente a la que se están enfrentando. Son guerreros, viven para la guerra, es una sociedad muy militarizada, pero no olvidemos tampoco que la familia es importante, muy importante en el guerrero zulú, el contraer matrimonio, el tener hijos, que las personas mayores son muy respetadas. O sea, hay un afecto hacia las personas mayores y a las personas que muestran cualquier tipo de diversidad psíquica dentro de la sociedad zulú. O sea, no es una sociedad, no son espartanos, no digamos, este niño ha nacido mal, pues ala, nos lo quitamos de en medio, ¿no? Ellos no, para nada. Cuidaban mucho de la gente. De hecho, si alguien pasaba penuria, si alguien pasaba hambre, estaba establecido que todo el resto de familias tenían que entregarle, por ejemplo, reses, tenían que entregarle comida, pero que esas reses y esa comida que se daba simplemente era una solidaridad que tenían establecidas entre ellos. Si mañana a otra familia le hacía falta, pues se le pasaba. En el momento en que esas reses que a mí me han dejado para dar leche, para lo que sea, ya no las necesito porque mi situación ha mejorado, las devuelvo, ¿vale? O sea, que no era una sociedad, digamos, que solo vivía pensando en la guerra, sino que para ellos el tema de la familia, la tribu, era importante. Lo que consiguió Saka, crear un ejército diferente a lo que existía en el resto de África, crear una sociedad militarizada que va a ser lo que le haga frente a esas grandes potencias que van a aparecer, y sobre todo nos van a dar, y su último estertor va a ser esta guerra anglo-zulú. Espero que les haya gustado esta introducción al mundo zulú y muchas gracias y un fuerte aplauso para todos ustedes.